Señor de señores por sobre todo en este mundo. Así que quiero invitarle a que cierre sus ojos y abra su corazón para que todos juntos a una sola voz invoquemos el nombre poderoso de nuestro Dios y también el de nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que ahí en donde usted se encuentra, quiero decirle que una de las cualidades de Dios es la omnipresencia. Y al mismo tiempo que Dios está conmigo aquí en mi hogar, Dios está contigo ahí en tu hogar, hermano. Está con mi familia, pero también está con tu familia. Y eso es algo que valoramos bastante de nuestro Dios. Dios no está limitado a un espacio, Dios no está limitado a una dimensión. Dios está en todos, por todos y para todos. Así que sean bienvenidos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en donde te encuentras y me acompañes a hacer esta oración. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Señor, en este momento te damos honra, te damos gloria, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de haber podido abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Padre, hoy experimentamos una misericordia nueva, Señor. Hoy se ha renovado tu misericordia. Y a través de tu gracia, Señor, podemos entrar a tus atrios, a tu presencia, Señor. Y es en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú te manifiestes de una manera poderosa en cada uno de los hogares de mis hermanos que se están reuniendo en esta sala virtual, Señor. Que tu Padre eterno permitas que cada uno de nosotros pueda darte lo mejor de sí. Y que tú, Señor, puedas manifestarte en el corazón de cada uno de los que te buscan con un corazón sincero, Señor. Así que, Padre, tú eres nuestro invitado especial en esta mañana. A ti venimos a adorarte, a ti venimos a servirte. Queremos que todo lo que hagamos, Señor, llegue hasta tu presencia como olor fragante. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestras mentes y en nuestros corazones, redarguyendo, Padre, para que al final de esta reunión no seamos iguales, sino estemos completamente cambiados por el poder de tu presencia, Señor. Así que, Dios, en esta mañana queremos servirte con integridad, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Padre. Así que te damos gracias por todo lo que estás haciendo a través de cada uno de nosotros, Señor. Y recordamos siempre, Padre, que todo lo que hacemos, Padre, es para darte honra y gloria única y solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo. Comenzamos, Padre, esta reunión y es en el nombre de Jesús, Padre, en el que te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, disponga su corazón para adorar a Dios. Ya ha llegado el momento de exaltar el nombre de Dios. Ya ha llegado el momento de glorificar su nombre. Así que le invito a entonar este par de cantos ahí en donde usted se encuentra. Ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, eres el Rey. Ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, eres el Rey. Jesucristo, eres el Rey. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser.
Yo tengo a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Amén. Dios está aquí conmigo, hermano, pero también Dios está ahí contigo. Dios es más real que la persona que está a tu derecha en este momento. Dios es más real de lo que nosotros podemos tocar. Porque aunque no lo podemos ver físicamente en ocasiones, aunque no lo podemos tocar, Dios se hace manifiesto a través de su creación. Y todo el tiempo y a cada momento te dice cuánto te ama. Dios está con nosotros, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto y me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile que te renueve, hermano. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. ¿Cuántos necesitan a Dios, hermanos? Siempre vamos a necesitar a nuestro Dios. Le dejo lugar a nuestro hermano que continúe. Ya. Buenos días, hermanos. Me tenía bloqueado el hermano Paco, pero ya está. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a este momento importante. Me presento, los que no me conocen, soy Alejandro Cano, el hermano Alex. Vamos a conmemorar, hermanos, la muerte del Señor, la cena del Señor. Quiero, por favor, invitarles a que busquen en sus Biblias, 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11. En el versículo 23. Bueno, hermanos, como ustedes saben, el Señor Jesús, esa misma noche que iba a ser entregado, iba a ser, pues, castigado, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y tuvieron esta participación que fue la cena del Señor, ¿no? Como lo mencionan las Escrituras. Y cuando Él estuvo tanto participando del pan como del jugo de la vid, le dijo a sus discípulos que todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento, que lo hagan en memoria de Jesús, en memoria de Él. Lo mismo recibió el apóstol Pablo y se lo escribió a los corintios, a los hermanos en esa ciudad, y les dijo lo mismo. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor, o sea, del Señor Jesús, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Sigue diciendo esa parte de la Escritura, que tomó el pan, lo bendijo, lo partió, le dio a sus discípulos y les dijo, háganlo en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, tomó la copa, la bendijo, se la dio a sus discípulos y les dijo, háganlo todo esto en memoria de mí. Y dice al final del versículo 26, así pues, todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero contarte una historia rápidamente, hermano, para que podamos entrar un poquito en contexto acerca de uno de los propósitos que cumple la cena del Señor. Cuento de historia, hermanos, que en una comunidad, en una pequeña ciudad, toda esa ciudad se enfermó de un virus, tal como ahora, que no encontraban ellos, esos médicos, esas personas, cuál era el motivo por la cual las personas estaban enfermando, ni tampoco cómo podían curar a estas personas. Se dio el caso de que toda la ciudad se empezó a enfermar, pero resulta que en una casa había un joven que no se enfermó a pesar de que su misma familia ya estaba presentando la enfermedad, a lo cual llamó mucho la atención a los médicos de aquella época y habían querido esperar que este niño presentara síntomas de la enfermedad. Después de unos días, este joven no presentó ningún síntoma. Le pidieron al papá si pudieran ellos analizar el tipo sanguíneo de este joven, de este muchacho, sus componentes y qué hacía que este niño o este joven no se enfermara, porque si lograban saber qué hacía que este muchacho no se enfermara, podían tener la cura para poder ayudar a los demás. Resulta que analizando la sangre, ven que este niño, este joven tenía un antígeno, un antiviral que podía hacer inmune a este tipo de enfermedad. Hablaron con el papá, se sorprendieron y le dijeron que con la sangre de ese muchacho podían ellos preparar el medicamento, la vacuna para poder ayudar a toda la ciudad y que ya no muriera más personas. El papá se sorprendió mucho,
El niño se sintió un héroe por lo que tenía su sangre y que él podía ayudar a más personas. Y le dijeron al papá que necesitaban parte de la sangre de su hijo. Y el papá dijo, ¿cuánto necesitan? Y le dice los médicos que necesitaban tanta sangre que el niño podía, o inclusive moriría al momento de extraer toda la sangre. Esto fue muy difícil para el papá porque puso pues entre la espada y la pared el salvar a más personas o salvar a su hijo. Habló con su hijo, un muchacho, y el hijo estuvo dispuesto a donar su sangre para que se preparara la vacuna y poder salvar a la gente. Cuenta la misma historia que el niño ya, el muchacho ya estaba acostado en la cama, su papá lo tenía de la mano mientras le extraían toda la sangre, poco a poco fue viendo cómo sus labios y su piel empezó a quedar de color morada, verde, hasta que perdió toda la sangre y el niño falleció. En agradecimiento a esa ciudad, esos médicos le dijeron, ¿sabe qué, señor? Por este gran acontecimiento, este gran hecho que ha hecho su hijo, vamos a tener un día solo para él. Vamos a hacer que toda la ciudad en ese día hagamos un tributo a su hijo por lo que hizo. Y llegó el día, hermanos, en el que iban a hacer tributo a este muchacho por lo que él había hecho. Las primeras ocasiones, toda la gente se reunió, aplaudieron, dijeron palabras en memoria de este niño, de este muchacho, y conforme fueron pasando los años, ya la gente ya no iba al tributo. Mucha gente decía, es que hoy es mi día de planchado, hoy es mi reunión familiar, hoy no puedo estar en el tributo, hoy tengo cosas que hacer con mis hijos. Aquí en Yucatán tal vez les hemos dicho, hoy es día a día del centenario, ¿no? Ir al zoológico, ir a estar con mi familia. Y lo mismo pasa con la cena del Señor, hermanos. Jesús dijo, todas las veces que hicieran esto, háganlo en memoria de mí. Esto que nosotros vamos a hacer ahorita, hermanos, esto que usted va a hacer con su familia, en su casita, ahí donde usted está haciendo un tributo a Jesús. Un tributo de lo que Él hizo por nosotros. Dese cuenta, hermano. ¿Cómo usted diría a un tributo de un artista, de una estrella famosa? ¿Cómo sería su actitud? ¿Cómo sería su vestuario? ¿Cómo sería la manera en la que va a estar en este tributo? Lo mismo pasa con la cena del Señor, hermanos. Ahorita vamos a estar nosotros haciendo el tributo a Jesús, un tributo a Él. Vamos a recordar lo que Él ha hecho, puesto que Él dijo, hágalo en memoria de Él. Vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor, del pan y del jugo de la vid. Vamos a hacerlo con la actitud correcta. Vamos a hacerlo de la mejor manera para nuestro Señor, hermano. Así que, como ya bien sabemos, el pan representando el cuerpo de Jesús y el jugo de la vid representando la sangre del Señor que fue derramada por nosotros. Vamos a hacer las oraciones por estos dos elementos. Yo voy a hacer la oración por el pan. Después de mí, el hermano David va a hacer la oración por el jugo de la vid. Amén. Muy bien, hermanos. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar por el pan. Oremos. Amoroso Dios, Padre eterno, Padre celestial, toda la honra y toda la gloria son tuyas, Señor, porque tú eres grande y eres hacedor de maravillas, Señor. Te bendecimos, Señor, ensalzamos tu nombre, Padre, y te agradecemos, Señor, infinitamente por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Que aún sin merecerlo, Señor, dice a Jesús por nosotros. Hoy en este momento, Señor, rendimos este tributo a ti, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que tú bendigas el pan sin levadura, Señor, que está representando el cuerpo de Jesucristo, cuerpo, Dios, que fue castigado en gran manera, Señor, por llevar en él nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que va a participar, Señor, a cada persona que está escuchando tu palabra, Señor, para que podamos reflexionar el valor y el significado de este momento, Señor. Bendícenos, Dios, y elevamos esta oración delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, amado Padre eterno. En esta hora, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que bendigas
es el jugo de la vid, Padre Santo, que representa la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios. Pero no antes, bendito Dios, amado, te pido, Padre Santo, que tomamos este mandamiento, mi Señor Dios, y nos dejó este precioso mandamiento, lo hagamos con conciencia, mi Señor, y con reflexión, ya que no es una cosa, no es algo que se tenga que tomar a la ligera, bendito Dios amado, sino que se tiene que tomar, Padre Santo, con respeto, con humildad, bendito Dios amado, ya que la sangre derramada en el monte del Calvario fue de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios, sangre que fue derramada por nosotros, bendito Dios amado, para la redención de nuestros pecados, bendito Dios, y que todo eso, bendito Dios, cada paso, cada gota que Él derramó, bendito Dios, lo hizo con amor, por amor a nosotros, bendito Dios amado. Así te pido, bendito Dios amado, que cada uno de mis hermanos que lo vaya a tomar, mi Señor Dios, lo hagamos con amor, Padre Santo. Y tomando este precioso mandamiento, bendito Dios, proclamamos y esperamos tu venida pronto, bendito Dios amado. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En adelante, hermanos, cada quien en sus hogares puede participar de los elementos. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Jesús está vivo, hermanos? Jesús vive, la tumba está vacía, hermanos, y Él algún día, así como prometió, regresará por nosotros para llevarnos a la morada celestial. Quiero hablarles un poquito acerca de la ofrenda. Creo que muchos de nosotros ya sabemos respecto a este privilegio que Dios nos da de poder apartar algo según hayamos prosperado. Quiero hablarte del propósito de esta ofrenda, hermano, y de el fin que tienen tus ofrendas. Yo sé que estamos en tiempos complicados. Sé que muchos de nosotros, así como tú lo sabes, que desafortunadamente han perdido sus empleos. Pero tenemos a un Dios de promesas, hermanos. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen? Dice la Biblia que sus promesas son sí, sí. Dios dice sí a sus promesas, 100%, hermano. Y una de sus promesas es el que Él nunca nos va a desamparar respecto a la comida y al sustento de nuestro diario vivir. Nosotros, hermanos, con el dinero que ustedes apartan el día de hoy, estamos destinando, ¿verdad?, ese dinero para hacer despensas, para apoyar en medicamentos y algunas otras cosas para nuestros hermanos que tienen necesidad. Y creo que ese es el fin primordial de la ofrenda. La iglesia en el primer siglo, dice la Escritura, que ninguno de nuestros hermanos en el primer siglo tenía necesidad, porque eran tan buenos administradores los que administraban, que repartían a cada uno conforme a su necesidad. Y queremos que sepa eso, mi querido hermano y amigo, que la ofrenda que usted nos hace llegar a través de un sobre o de una transferencia bancaria, queremos que usted sepa que todo eso está teniendo un buen fin, está teniendo un destino correcto. Y su ofrenda
está cumpliendo el propósito bíblico por el cual fue creado. Estamos bendiciendo y está siendo usted de bendición para todas aquellas familias que en estos momentos necesitan un poquito de esa bendición. Así que usted tenga consciente esto, que su ofrenda, ese dinero que usted aparta, está siendo bien invertido y bien destinado en aquellos nuestros hermanos que en estos momentos están pasando por necesidad. Como lo hemos dicho anteriormente y lo volvemos a decir, si usted necesita un poco de despensa, háganoslo saber. Queremos ayudarles, queremos ser de bendición, ¿verdad? Porque de eso se trata, hermanos. Que con la ofrenda nosotros podamos bendecir cada uno de los hogares que están teniendo en estos momentos necesidad. Así que vuelvo a reiterar, si usted sigue apartando un poco de su ofrenda, háganos saber el monto que usted tiene. Nosotros vamos a ver cómo los contactamos y si para usted es más fácil hacer una transferencia, hermano, está bien. También quiero decirle algo. Si usted no tiene ahorita para poner aparte, no se sienta mal. Ya habrá tiempo, hermano. Ya habrá tiempo para eso. Nosotros entendemos que a veces son tiempos complicados y simplemente no tenemos de dónde echar mano, hermano. Pero queremos dejarle esto en su mente y en su corazón. Vamos a poner aparte nuestra ofrenda y vamos a entonar este corito de alegría y de gozo. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poner aparte algo para ti, Señor, para tu pueblo, para nuestros hermanos que tienen alguna necesidad. Muchas gracias, Señor, porque conforme a tus riquezas, tú suples nuestras necesidades en Cristo Jesús. De una manera especial, Señor, te pedimos una bendición para lo que mis hermanos con buen corazón han apartado, Señor. Padre, bendice sus ingresos, bendice su dinero, danos sabiduría para poder administrarlo bien y de manera correcta, Señor. Pero también pedimos, Padre, que lo que hemos puesto aparte, Señor, tú lo puedas multiplicar para cubrir cada una de las necesidades que se tienen dentro de tu pueblo, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Y adoramos tu nombre en todo momento. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ha llegado el momento esperado para muchos de nosotros. A nuestro hermano Jesús Amaya ya está aquí con nosotros, ¿verdad? Y antes de dejarle el lugar y el micrófono a nuestro hermano, quiero hablarle un poquito y mostrarle un video acerca de lo que el hermano es y lo que el hermano hace, ¿verdad? Así que el hermano es de Torreón, Coahuila, y el hermano es un hombre de bastante experiencia, es un hombre respetado por muchos de nosotros. Pero dejemos que este video nos hable un poquito acerca de quién es el hermano. Así que preste oído, preste atención, que ya vamos a mostrar un poquito quién es el hermano. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor, glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Bueno, hermanos, démosle la bienvenida a nuestro hermano Amaya. Hermano Amaya, es una bendición tenerle aquí con nosotros. El hermano actualmente está citando un curso para matrimonios todos los viernes.
¿verdad? A las 8 de la noche. Nuestro hermano Juan Mesa está organizándolo. Y realmente, con todas las palabras, se lo digo al hermano, es una bendición para muchas vidas. Hermano, es una bendición que esté con nosotros acá. Y ahora sí, ya no hablo más, hermano. Dejamos el lugar a usted. Bueno, hermanos, espero que me estén escuchando. Si me escuchan, una señal si me están escuchando. Sí me están escuchando. Bueno, muchas gracias, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí en esta reunión, aunque sea virtual. ¿Verdad? Es una gran bendición el que Dios nos permite estar reunidos de esta manera y hoy que es su día. Hermanos, estoy muy contento pues de estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Espero que la tecnología no nos falle, ¿verdad? Hace minutos antes estoy impartiendo la clase aquí en Torreón y hubo una pequeña falla. Si acaso, espero que no exista esta falla, tratamos de acomodar ya todo bien. Pero si se da por ahí un poquito la falla, vamos a corregir lo más pronto que podamos. Pero confiamos en Dios en que vamos a llevar esta reunión sin ningún contratiempo. Bueno, hermanos, gracias por su invitación, hermanos. Es un placer conocerles, aunque sea así a través de la distancia, poder ver hermanos que están unidos en sus hogares en estos tiempos que son tan difíciles. Sin embargo, pues son momentos en los cuales, hermanos, recordamos el amor y la misericordia de Dios por todos y cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, con toda confianza vamos a seguir adelante y confiamos en que vamos atravesando por este desierto, pero así como el pueblo judío pudo pasar de Egipto a Canaán a través de un desierto durante 40 años, sabemos que nosotros podemos pasar esta cuarentena entre comillas, ¿no? Pues no son 40, pero este momento de aislamiento, pero que Dios nos va a llevar de la mano y que podremos salir triunfantes y que después que esto pase, vamos a ser mejores porque nos vamos a llevar grandes, muy grandes, hermanos, aprendizajes. Bueno, hermanos, se me pidió que hablara algo acerca de la familia, cómo superar crisis familiares. Hermanos, eso es muy importante. Vamos a tomar solamente como introducción, las palabras de Josué. Josué capítulo 24, verso 14 y 15. Son palabras importantes, hermanos, que hoy debemos recordar. Dice Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Dice, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses ajenos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero luego dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es, hermanos, la exclamación de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estábamos viviendo momentos de crisis en esta época de Josué. La situación no era muy cómoda. El pueblo judío había llegado ya a Canaán. Habían atravesado todo un desierto, habían llegado a Canaán y habían logrado la conquista. Pero, hermanos, siempre va a haber crisis. Cuando el pueblo judío llega a Canaán, quizá pensaron, pues ya llegamos, ya le hicimos, vienen solamente momentos de felicidad, como en los cuentos de niños, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Pero eso no existe, hermanos. Donde quiera que estemos, siempre habrá crisis. ¿Qué pasó en la época de Josué? Bueno, pasó que vino la crisis. Llegar a Canaán no era llegar simplemente y ya pasó todo y seremos felices para siempre, ¿no, hermanos? Vinieron muchos problemas. Vino la competencia despiadada entre los mismos judíos, una competencia entre el más fuerte, quien acumula más dinero. Era un pueblo que venía del desierto, de la pobreza, de las necesidades, de pasar hambre, frío, de estar a la intemperie. Ahora llegar a Canaán y vivir en casas cómodas, tener campos de cultivo, que viniera la cosecha, tener abundancia en dinero, abundancia en comida, eso va a provocar mucho problema de competencia despiadada entre ellos mismos. Dicen que el hombre es el lobo del hombre, y eso pasa cuando viene mucha riqueza. Vino, pues, hermanos, una crisis en cuanto a valores. Muchos judíos comenzaron a olvidarse de Jehová,
cuando llegan a Canaán, hermanos, ahí conocen a un Dios que los va a conmover mucho. Yo no sé, bueno, no hay una explicación exacta por qué, hermanos, ese Dios se metió tanto en la mente del pueblo judío. Cuando el pueblo judío llega a Canaán, conocen a un Dios que se va a meter hasta los huesos. Ese Dios se llamó Baal. ¿Cómo se metió ese Dios? Y causó mucho problema. Los profetas combatieron mucho a Baal. Parece que los terminaban y el culto a Baal volvió a resurgir. Hermanos, entonces hubo días de mucha crisis. Y precisamente Josué es lo que dice, miren, vamos a definirnos. Hay mucha confusión, hay mucho problema. Y vamos a definirnos. Y vamos a definir quién es nuestro Dios para que volvamos a la calma. Pero dice Josué, pero miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden tomar su propia decisión. Ustedes pueden decidir seguir con Baal o cualquier otro Dios. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Dios y hoy la iglesia necesita familias estables para tiempos difíciles. Dice Josué, podré estar rodeado de gente que no quiere tener temor a Dios, pero mi familia y yo permanecemos estables a Jehová. Por eso, hermanos, el tema de hoy lo he titulado Familias estables para tiempos difíciles. Fue, hermanos, la lección que Josué nos deja. Yo y mi casa permaneceremos estables. Hermanos, vamos a hacer una aclaración. Ser cristianos no garantiza, hermanos, que nunca tendremos problemas. Ser cristianos no significa que en mi familia nunca habrá crisis. Es más, al contrario. Que en mi casa reine Dios, que en mi casa se sirva a mi Señor Jesucristo. Eso implica que en mi casa va a haber muchas crisis, mucho problema. Incluso crisis que yo no puedo evitar. Crisis que van a venir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una familia en la cual no reina Dios, no reina mi Señor Jesucristo y en la mía? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en aquella va a haber crisis y en la mía también, quizás las mismas, en la misma intensidad. La diferencia es que en mi casa está mi Señor. Y en mi casa, a pesar de las crisis, tendremos estabilidad. Y tendremos los recursos espirituales, emocionales, y Dios proveerá incluso los recursos materiales para salir adelante en cada crisis. Hermanos, entonces, la diferencia es esa, que tenemos familias estables para esos tiempos difíciles. Entonces, va a haber problemas, hermanos. Es imposible evitar las crisis y es imposible que la crisis venga a mi familia. La diferencia es que mi familia estará preparada y será estable para que los efectos de las crisis no sean tan devastadores como en otras familias donde no reina nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, crisis vendrán. ¿De cuáles? De todas. Crisis económicas. Hermanos, ¿quién lo diría, hermanos? Allá por el mes de enero, diciembre, pasado, cuando apenas se empezaba a hablar del coronavirus, se nos hacía algo tan lejano y nunca imaginamos que hoy en nuestras familias de la Iglesia de Cristo, algunas ya tengan problemas económicos porque el salario ya no está completo, porque la empresa donde un hermano trabaja, pues dijeron, ¿sabe qué? Vamos a sobrevivir y todos con la mitad del salario y háganle como podamos y vamos a sobrevivir. Jamás lo imaginamos. Esas crisis no las podemos evitar. En aquellos meses de diciembre, enero, ¿quién diría que alguna familia de la iglesia se vestiría de luto por la muerte de un ser querido por el coronavirus? En aquellos meses decíamos, mi empresa está estable, vamos para adelante, hay proyectos, mi empresa va a crecer, es más, hay planes de contratar más personal, hay planes de que a lo mejor a mí me ascenden, va a haber un ascenso para mí. Y hoy, ¿cómo estamos, hermanos? Entonces, esas crisis no las podemos evitar, económicas, crisis de salud, va a entrar la enfermedad a mi familia, tarde o temprano alguien me va a enfermar, crisis
emocionales, tarde o temprano va a venir algo que se estabilice la relación entre nosotros como familia. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La estabilidad espiritual que nosotros podemos gozar. Entonces, esta es la gran diferencia, hermanos. La vida es inherente a las crisis. La vida consiste en una constante sucesión de momentos de paz más momentos de crisis. Así es la vida, hermanos. ¿Han visto ustedes el monitor, la pantallita, que está conectada de un enfermo ahí en el hospital para estar mirando la actividad del corazón de ese paciente? ¿Se han fijado cómo en el monitor se está reflejando la actividad del corazón y se refleja, los latidos del corazón se reflejan como unos brinquitos? Una línea recta y luego un brinquito, línea recta, brinquito, línea recta, brinquito. Es el corazón que está funcionando. Es la señal de la vida. Línea recta y brinquito, línea recta y brinquito. El corazón está trabajando. Así es la vida. Momento de paz, momento de crisis. Momento de paz, momento de crisis. Así es. Cuando en el monitor la línea se queda derechita, alarma. El corazón ya no funcionó, ya no hay vida. Y si oye un sonidito, directo, se acabó la vida. Porque la vida así es. Momentos de paz y momentos de crisis. Hermanos, los que ya tenemos un buen camino recorrido, los que ya llevamos ciertos años de vida, hermanos, lo sabemos perfectamente. Los que somos casados, que tenemos familia, sabemos que así funciona la vida. Momentos de paz, cuando todo está tranquilo. Y cuando todo parece más tranquilo, viene una crisis. La que sea. Se enferma mamá, la crisis, solucionamos el problema, le llevamos al hospital, compramos un medicamento, la dan de alta, por fin decimos ya, por fin estamos en paz. Y parece que estamos disfrutando la paz cuando, ándale, que chocamos el carro. Ya lo chocamos y no tenemos el seguro, pues a llevarlo con el mecánico, sacar dinero, ya por fin nos liberamos, ya lo sacamos del taller y decimos, ahora sí, ya a descansar. Pues no, la paz dura un momento y luego ¿qué pasa? Pues no falta que llegue el muchacho con sus calificaciones todo reprobado. Y ahí vamos a hablar a la escuela y otra vez viene la crisis. Ya fuimos a la escuela, hablamos, ya el muchacho va a seguir en su escuela, hicimos un arreglo, llegamos a la casa y decimos, ahora sí voy a descansar. Ya mi mamá se alivió, el carro ya está funcionando bien, ya el muchacho pues ya no hay problemas en la escuela, a descansar. En paz, sí, un poco de paz, pero viene otra crisis. Que la hija mayor ya se va a casar y otra vez a sacar recursos, a gastar dinero, a preparar la fiesta y todo, ya se casó. Me explico, hermanos, así es la vida. Momentos de paz, más momentos de crisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La estabilidad que tenemos para enriquecernos después de cada momento de crisis. Y cómo cada momento de crisis lo enfrentamos con fe, con valor, con ánimo. Y después de cada crisis somos mejores, hermanos. Miren, si preguntamos a los personajes bíblicos, dirían, esto es cierto. Si le preguntamos a José, el bíblico, allá en Génesis, diría, esto es cierto, la vida es así. Y después de cada crisis, yo fui mejor, diría José. Diría José, hubo un momento de vida que yo viví en paz con mi papá, con mi mamá, y de pronto vino una crisis porque mi papá me regaló un vestido. Y lo que parecía bendición se convirtió en un problema para mí, porque mis hermanos me odiaron por ese vestido. Como que se pasó el coraje y viene un momento de paz. Pero un día mi papá me manda con mis hermanos y otra vez la crisis. Ahí viene a darnos problemas, presumido, y me venden como esclavo. Me querían matar y me venden como esclavo. Qué crisis tan terrible. Y allá voy de esclavo. En plena crisis, sufriendo. Llego a Egipto y diría, momento de paz. Allá me compra un señor, Potifar, me trata muy bien, me pone sobre todas sus cosas y diría yo, ahora sí voy a descansar. Pues no, viene la crisis. La esposa de este hombre lo empieza a acosar y empieza la crisis. Hasta que esta mujer lo manda a la cárcel. Y en la cárcel diría José, pues ¿qué más me puede pasar? Ya después de esto, al fin no estoy en paz porque le cayó bien al jefe de la cárcel y ahí está en paz. Pues no, porque vienen los sueños del copero y el panadero. Y en fin, hermano, hasta que, sabemos la historia, hasta que llega a ser el segundo de Faraón. Y de José entendí esta lección. La vida es así.
momentos de paz, más momentos de crisis. Pero lo que aprendí es que después de las crisis, siempre fui mejor. Fui o mejor hijo, o mejor hermano, o mejor persona, pero las crisis me hicieron crecer porque las supe enfrentar. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, no podemos evitar las crisis en nuestra vida ni en mi familia. Lo que sí puedo evitar es que esas crisis me hundan. Y lo que puedo provocar es que después de cada crisis seamos mejores. Hermanos, y si pudiéramos interactuar y si permitiéramos que cada familia aquí reunida virtualmente tomara la palabra y nos dijera, hermano, yo quiero platicar en una crisis que yo tengo, hermanos, nos quedaremos sorprendidos de crisis terribles que cada familia está pasando. Crisis económicas, pero tremendas que uno no se imagina, porque a veces los hermanos no tenemos tanta confianza como para platicarnos las crisis familiares, problemas morales que a veces enfrentamos, cosas que jamás esperamos que pasaran en nuestra vida. Pero otra vez la lección es esta, hermanos. Cristo nunca nos prometió una vida sin crisis. Lo que Cristo prometió es que nos daría fortaleza para enfrentar esas crisis y ser mejores. Él lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no les prometo librarlos de las crisis, lo que les prometo es estar con ustedes y que después de esa crisis seremos mejores. Entonces, hermanos, Dios y Cristo y la iglesia hoy necesitan familias estables para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y no me refiero solamente al coronavirus, me refiero a la corrupción que tenemos, al pecado, cómo está sobreabundando el pecado de manera impresionante, hermanos. Ahorita por el coronavirus pues no podemos salir, pero no crean que esto ya pasó. Mucha gente está pensando y sería lo ideal. Mucha gente está pensando, después de este día de aislamiento, cuando pase el coronavirus, yo creo que todos vamos a ser mejores. Pues espero que así sea. Pero yo pienso que, dice Apocalipsis, cuando vinieron las plagas, muchos no se arrepintieron de su maldad. Y el mentiroso sigue siendo más mentiroso. Y el fornicario fue igual con sus fornicaciones. No cambiaron. Hermanos, lo ideal sería que después de esta época de crisis, la sociedad cambie. Pero probablemente no va a ser así. Yo espero que estas crisis, desde el punto de vista del cristiano, después de esta crisis seamos mejores. Que cuando pase este aislamiento que nos trajo tanto problema económico, emocional, ¿cuántas personas hoy ya están al borde del estrés, de tanto encierro que no puede salir y de los rumores de que tantos muertos, de que las fábricas van a cerrar? Y hay gente que ya está en crisis emocional. Yo espero que cuando pase esto, los cristianos seamos mejores, que cambiamos muchas cosas, que sabemos aprovechar las crisis. Pero también se está diciendo otra cosa. Se está diciendo que cuando pase la crisis, muchos vamos a salir con sobrepeso. ¿Por qué? Porque pues no caminamos, no salimos, nos la pasamos encerrados en casa nada más comiendo. ¿Y saben qué va a pasar? Muchos al salir no cambiaron en nada, nomás salieron con más peso, con más kilos de peso, con quizá más diabéticos, más hipertensos, pero no hubo un cambio radical en su vida. Hermanos, entonces vamos a cambiar, vamos a enfrentar las crisis de manera adecuada. ¿Cómo? Como dijo Josué, mi casa y yo. Lo mejor, hermanos, que podemos poseer, la mejor defensa, es una familia estable como la que Dios requiere. Y eso es lo que hoy quiero que estudiemos. Familias estables para tiempos difíciles. ¿Cómo es una familia estable? Hermanos, la Biblia nos lo indica. La Biblia me dice cómo es una familia estable. Y esa familia estable va a enfrentar los tiempos de crisis y se va a enriquecer y se va a fortalecer a través de la crisis. ¿Cómo es una familia estable? De acuerdo a la palabra de Dios. Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Efesios. Vámonos a Efesios
Y de ahí vamos a derivar ya los puntos, hermanos, correspondientes a nuestro tema el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 21 en adelante. No voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer los textos más importantes, bueno, los que para esta ocasión pueden ser más trascendentes. Dice Efesios 5, 21 en adelante. Acuérdense, familia estable para tiempo difícil. Dice Efesios 5, 21 en adelante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está la clave. Respeto recíproco en el temor de Dios. Dios es el que está arriba. Y los demás vamos a respetarnos a los otros, unos a los otros, pero porque Dios está sobre nosotros. Dado este principio bíblico, luego empieza el tema específico. ¿De qué habla? Del matrimonio y de la familia. ¿Queremos matrimonios estables para las crisis? ¿Quiero familia estable para mi crisis? Dios está arriba. Si Dios no está sobre mi familia, si Dios no está sobre mi matrimonio, entonces la estabilidad está en riesgo. Dice el Antiguo Testamento, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si en mi familia no está Dios acá arriba y en mi matrimonio Dios no está arriba de mí, gobernándolo a mi matrimonio, a mi familia, en vano trabajo por mi familia. En vano voy a cursos de psicología, de autoestima, de superación. En vano envío a mi hija a la universidad, a mi hijo a otra universidad. En vano, porque Dios no está arriba y todo lo que yo haga no tendrá mucha trascendencia. Dios tiene que estar sobre nuestro matrimonio y sobre nuestra familia como la única autoridad, y de Él dependen todas las cosas. Y vamos ahora a la aplicación. Dice, hablando del matrimonio estable, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego habla al marido. Vamos al verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios o a sus mismos cuerpos. Aquí está el equilibrio, hermanos. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Estabilidad. Primero, si quiero una familia estable, lo primero es un matrimonio estable. ¿Cómo quiero que mi familia sea estable, equilibrada, si los padres no tienen cierta estabilidad? Entonces, hermanos, la estabilidad empieza en el matrimonio. Y dice aquí, queremos un matrimonio estable, los dos sujetos al Señor. Pero luego dice, mujer, respeta a tu esposo. Respétalo, sométete a él. Pero lo dice, esposo, ama a tu mujer. Y hermanos, y aquí el apóstol Pablo nos da un reto, hermanos, grandísimo. Y ese reto no es imposible, es alcanzable. Si no, Pablo no lo pusiera. Dice, la mujer debe respetar tanto a su esposo como la iglesia respeta a Cristo. Vaya reto que dejó. Fíjense, la Biblia aquí no dice, o Pablo no dice, marido, sujeta a tu mujer. No, ¿en qué problema nos metería? El marido luchando para someter a su mujer. No, dice, la Biblia dice, mujer, sométete a tu marido. Es decir, el marido no va a batallar, porque la mujer se somete a su esposo, respeta su autoridad. Y luego dice, marido, ama a tu mujer, tanto como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, cada quien debe de aceptar su rol y su función. Nadie va a abusar de nadie, ni el esposo va a abusar de su esposa, porque dígase, ahí dice la Biblia, sujétate a mí. No, pero también dice, esposo, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia. Yo no sé a cuál de los dos el apóstol Pablo nos dejó una tarea más difícil, o si los dos sean retos tremendos. Porque para la mujer el reto es, ama a tu esposo y sométete a él, así como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el reto de la hermana. Pero el reto del hermano, de nosotros, es
tú tienes que amar a tu esposa con la misma calidad de amor que Cristo ama a su iglesia. Y Cristo ama tanto a su iglesia que murió por ella. ¿Se fijan, hermanos? Matrimonio estable, donde la esposa respeta al esposo y piensa en su esposo, pero el esposo no abusa, porque él piensa en su esposa y la ama tanto que está dispuesto a morir por su esposa. Pero la esposa no se aprovecha de eso porque ella respeta al esposo. Es recíproco. Matrimonios estables. Hermanos, esposos, bueno, empieza con las esposas. Esposa que ama a su esposo, que lo cuide, que lo respete, que respete sus decisiones, que lo ame. Pero un esposo que ama a su esposa, que la cuida, que la respeta, que nunca abusa de ella. Cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio en Corintios 7, dice el apóstol Pablo, mujer, tu cuerpo ya no es tuyo. Tú no tienes potestad sobre tu cuerpo, es de tu esposo. Y luego le dice al esposo, hombre, marido, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Un principio fundamental. Nadie piensa en sí mismo. Hombre, no pienses en ti, en tu propio bien, en tu propia satisfacción como esposo. Piensa en el bien y satisfacción de tu esposa. Y esposa, no pienses en tu propio bien y en tu propia satisfacción. Piensa en tu esposo. Esa es la dinámica, hermanos, de un matrimonio estable, según la palabra de Dios. Así es que, hermanos, ¿saben cuál es la realidad? La realidad es que por falta de este equilibrio entre esposo y esposa, es así como comienzan las familias disfuncionales, esas que hoy abundan en nuestra sociedad, familias desintegradas, familias divididas, familias, como dicen en el mundo, disfuncionales. Disfuncional significa que no funciona, una familia que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay respeto. Familias desintegradas, donde los hijos por su lado, mamá por su lado y papá por su lado, y llegan en la noche nomás a cenar, a dormir como si fuera un hotel, y durante todo el día, cada quien por su rumbo, totalmente desarticulados, donde el padre no vela por los hijos, no vela por la esposa no vela por su esposo ni por los hijos por su rumbo, hermanos, por eso estamos como estamos. Y todo empieza, ¿saben dónde? En el matrimonio. Cuando los hijos ven que papá no respeta a mi mamá. Cuando los hijos ven que papá golpea a mi mamá. Cuando ven que papá no provee para mi mamá y mi mamá tiene que andar sufriendo porque mi papá no provee y no respeta. ¿Qué diferencia cuando los hijos se despiertan tranquilos porque saben que tienen un papá que respeta a mi mamá, que la ama, que la cuida y que vela por ella? ¿Qué diferencia no es cuando los hijos despiertan y ven que mamá no respeta a papá y le grita y lo insulta y se pelean y hablan de separarse? O sea, un problema tremendo. Dice, mi mamá no respeta a mi papá, por eso mi papá la trata así. Y entonces, hermanos, vienen los hijos, muchachos desintegrados, desubicados. Hermanos, entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo que dice la palabra de Dios. Un matrimonio estable. Así es que, hermana, usted tiene un reto como esposa. Respete a su esposo, ámelo, cuídelo, como la iglesia a Cristo. Y hermano, abra sus oídos. Su reto es, usted va a amar a su esposa, tanto como Cristo amó a su iglesia. Dice que hasta murió por ella. ¿Sabía usted que en el mundo hay hombres que no aman a su esposa? Aman a su esposa, pero aman más a su cartera, o sea, a su billetera, a la tarjeta del pago de la empresa. Entonces, eso no es amor. Yo le pregunto, hermano, si su esposa enfermara, ¿usted estaría dispuesto a darle un riñón? ¿O diría, no, pues que la pongan en la lista, a ver cuándo lo alcanza? Hermanos, si hay esposos que no pueden dar dinero a su esposa, ni un riñón, ¿daremos nuestra vida? Entonces, este es el matrimonio estable. Entonces, queremos una familia
que las crisis lleguen y las podamos superar, primer punto, matrimonios estables. Mi papá respeta a mi mamá. Y yo lo veo, que diga el hijo. Y que el hijo diga, mi mamá respeta tanto a mi papá y veo cómo lo cuida y lo quiere. Eso, hermanos, créalo, da una estabilidad increíble a una familia. Vuelvo a repetir, no nos hace inmunes a los problemas. Vamos a tener problemas, los que usted menos se imagina, económicos, morales, espirituales. Van a venir, hermano, pero tenemos esa estabilidad. Otra vez, esto no nos hace inmunes a los problemas, nos da fortaleza para esos problemas y no nos va a quitar la estabilidad. Saldremos adelante de alguna manera. Fíjense, la Biblia nos da muchos ejemplos. Hay un ejemplo, hermanos, palpable en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de Jacob. Jacob que tuvo, empezando por ahí, Jacob tuvo 4 esposas. Desde ahí empieza la inestabilidad. ¿Cómo creen que un hijo va a crecer mirando que papá tiene 4 esposas? No esperemos una familia estable cuando papá tiene 4 mujeres. Desde ahí empieza la gran inestabilidad. Independientemente de cómo Jacob llegó a tener 4 esposas, ese no es el punto, tuvo 4 esposas. Y empezando por ahí, ¿cómo espero una familia estable si veo que papá tiene, aparte de mi mamá, tiene 3 mujeres? Y viven juntas. Pero bueno, lo que vemos en esa inestabilidad es que Jacob realmente, ya vemos la historia, amaba a Raquel. Pero él, por cuestiones de todo lo que se miró, en el envuelto, él acaba casándose con Lea. ¿Sabe la historia? Pero Jacob realmente no amaba a Lea. Es más, cuando él se casa, él piensa que se está casando con Raquel. Y es víctima del suegro que con engaños lo casa con Lea. Cuando él reacciona, dice, ¿con quién me casé? ¿Cómo que con Lea? Si yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel. Pero ni modo, ya estás casado con Lea. O sea, en aquellos tiempos patriarcales así era, ya estaba casado y pues ya me casé con Lea. Hermanos, con Lea tiene varios hijos, tiene 4. Tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y a Dina. Hermanos, si vemos la historia de los hijos de Jacob, los más tremendos, los más inestables, fueron los que tuvo con Lea. Y si vemos la historia de los hijos que tuvo Jacob, el más estable, el más equilibrado, fue el que tuvo con Raquel, y fue José. ¿Y saben por qué? Hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dina, ¿cómo queremos ver en esos hijos estabilidad si lo que ellos siempre miraron fue que mi papá Jacob no ama a mi mamá que es Lea? Qué trauma, qué difícil, qué ambiente tan hostil para estos hijos ver cómo mi mamá Lea sufre mucho. Mi mamá Lea siempre llorando, siempre frustrada, siempre anhelando que mi papá la ame, pero mi papá no la ama. Y qué terrible decir, es que mi papá no quiere a mi mamá, mi papá quiere a otra mujer. Y lo más triste, la otra mujer es la hermana de mi mamá, es mi tía. O sea, imagínense qué conflicto tan terrible. ¿Cómo es posible que mi papá esté casado con mi tía? Bueno, estamos en época patriarcal, pero eso sigue siendo un problema. Hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ven que siempre mi papá menosprecia a mi mamá. El gran amor de su vida fue la otra, Raquel. Qué frustración ver a mi mamá siempre llorando, siempre triste, anhelando que mi papá esté con ella. Mi papá nunca quiere estar con ella. ¿Sabe qué pasó? Cuando crecen, ¿cómo queremos estabilidad en esta familia? ¿Saben qué hizo Rubén? Él se levanta contra su papá y tiene intimidad con mujeres del papá, con las concubinas. Una ofensa terrible. ¿Saben qué hizo Judá? Él se va de la casa y vive años fuera de su casa. ¿Saben qué hicieron Simeón y Leví? Se convierten en asesinos. ¿Saben qué hizo Dina?
se va de la casa. Y estando lejos de la casa, por ahí encuentra un muchacho que abusa de ella y regresa ya deshonrada. Y aquel muchacho que la deshonró ahora quiere venir, Siquem, para poner la paz, y Simeón y Leví van y lo matan, a él y a toda la familia. Y dice Jacob, ¿qué hicieron? ¿Por qué pasa esto? Pues ¿cómo que por qué pasa esto? Es que esos hijos jamás miraron un matrimonio estable en su familia. Mi mamá siempre menospreciada, siempre llorando, siempre amargada, siempre buscando a mi papá, y mi papá por otro lado. Así es imposible. Hermanos, nos queda claro. ¿Queremos familias estables para cualquier tipo de crisis? Primero, papá, necesito que ames a mi mamá, que la respetes en el nombre del Señor, que la cuides, que la protejas. Mamá, necesito ver que quieres mucho a mi papá, que lo amas, que lo respetas, que lo cuidas. Cuando un hijo, una familia, crece con ese ejemplo, otra vez vendrán crisis, esas son inevitables, pero tenemos esa estabilidad que nuestros padres nos dan. Segundo punto, ¿queremos una familia estable para tiempos difíciles? Entonces el primero fue padres estables en su relación entre ellos mismos. Segundo punto, se necesitan hijos estables. Y dice Efesios, volvamos a Efesios, ¿y cómo es un hijo estable? Efesios 6:1, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, queremos familias estables, entonces hijos. Se necesita hijos estables. Y un hijo estable, ¿saben cuál es? Aquí lo dice, es el hijo que honra a su papá y honra a su mamá. ¿Y qué significa eso? Muy sencillo, hermanos. Hijos que aman a papá e hijos que quieren mucho a su mamá. Parece sencillo, ¿verdad? Pero a veces se complica esto mucho. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, de tanta inestabilidad? Vámonos al fondo. ¿Sabe usted por qué un hijo se hace drogadicto o alcohólico? ¿Por qué un hijo empieza a tomar y se emborracha y llega embrutecido a su casa? ¿Por qué un hijo se empieza a drogar, se inyecta cosas, se inyecta droga, inhala drogas, todo eso? ¿Saben por qué? En el mundo la gente ya lo sabe, se hacen que no saben. Los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras lo saben, se hacen que no saben. ¿Saben cuál es el problema? Con un hijo drogadicto, alcohólico, o drogadicto, así en términos generales. Es un muchacho que le tiene mucho coraje o a su papá, o a su mamá, o a los dos. Ese es el fondo, hermanos. Cuando usted ve a un muchacho en la calle, drogado, alcoholizado, con ese tipo de problemas, es seguro, ese muchacho le tiene mucho coraje o a su papá, o a su mamá, o a los dos. Es un muchacho que no aprendió que a papá y a mamá se le honra. ¿Y qué es honrar? Amarlo. Hermanos que me están escuchando, muchachos, amen a su papá, quieran mucho a su mamá. Esa es la familia estable. Hermanos, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la homosexualidad, tanto problema sexual que se avecina, hermanos. La homosexualidad va a la alza, hermanos. Y el fondo de los problemas sexuales también es el mismo. Es hijos que crecieron sin amar a papá y sin amar a su mamá. Y lo más triste, a veces no es falta de amor, a veces es odio, coraje, resentimiento. Y la Biblia no se puede equivocar. Dice, hónralo para que seas de larga vida sobre la tierra. Largo aquí no implica cantidad, implica calidad. ¿Quieres una vida estable, agradable? Quiere a tu papá y honra a tu mamá. Ese es el punto, hermanos. Hermanos, es triste ver cómo muchos adultos
no estamos a gusto en nuestro trabajo, realmente no disfrutamos nuestra familia, ya estamos casados, tenemos hijos, y en el fondo hay un vacío. Y sientes que no has dado lo que puedes dar como esposo, como papá. Y el problema es que en el fondo aún te acuerdas de tu papá, te acuerdas de tu mamá con tristeza, con resentimiento, con coraje. Durante muchos años, o durante años, en mi estudio de psicología y en mi trabajo, me di cuenta, hermanos, que hay hombres y mujeres que están casados, tienen familia, hombres y mujeres de 40, 50, 60, 70 años de edad, y a los 60 años de edad les dice uno, platíqueme de su papá, platíqueme de su infancia. ¿Y saben qué hacen? A los 60 años de edad se ponen a llorar y se acuerdan de que le tienen coraje a papá, que están resentidos con mamá y se ponen muy tristes. Hermanos, así no se puede ser feliz. La Biblia no se puede equivocar. Hoy es momento, hermanos, de sanar. Hoy, en esta cuarentena, estamos encerrados, hermanos. Hermano, ame a su esposa. Aproveche este encierro. Dígale que la ama. Limpie asperezas. Hermana, acérquese a su esposo. Que los hijos lo vean. Hoy, en estos días de encierro, de cuarentena, muchachos, hijos, hijas, demuéstrenle a papá que lo quieren, a mamá. Es momento hoy de sanar heridas. Es hoy como podemos aprovechar estos momentos de crisis. Un hombre o una mujer puede tenerlo todo para triunfar en la vida, pero su triunfo se va a amargar si no quiere a su papá y quiere a su mamá. Hay un personaje en la Biblia, hermanos, que lo tuvo todo para ser feliz y no pudo, porque le faltó este punto, amar a su papá y amar a su mamá. Ese hombre se llamó Absalón. ¿Se acuerdan ustedes de Absalón? Absalón, hijo de rey. Imagínense, la gente lo admiraba. ¿Quién es tu papá? El rey David. Oh, eres hijo del rey David. No, es lo máximo. Queda yo por ser hijo de tu papá, rey David. Hermanos, dice la Biblia que Absalón prácticamente lo tenía todo para ser feliz. Cuando él va creciendo, de niño descubre algo que se da cuenta que algo que él tenía que los demás niños no tenían. Descubre que él vive en un palacio, él no vive en una casa, él vive en un palacio. Imagínense, el niño descubre que su casa es un palacio. Descubre que su papá es el rey, hermanos. Y el rey David, nada más y nada más que el rey David. Hermanos, con eso era como para ser feliz. Vive en un palacio, mi papá es el rey. Pero se agregan otras cosas. Dice la Biblia que este muchacho, bueno, cuando llega a la juventud, este muchacho era guapísimo. Tenía una cabellera hermosísima, se la cortaba cada año. Cualquiera que miraba a Absalón diría, ¿qué diera yo por ser como Absalón? Vivir en un palacio, hijo del rey, con todo a mi disposición, guapo, lo tengo todo. ¿Cuántas muchachas? Se dice en la Biblia que cada año se cortaba el pelo. ¿Cuántas muchachas de Jerusalén se peleaban por un pedacito del pelo de Absalón, el hijo del rey? Era algo maravilloso. Sin embargo, él no era feliz. No podía amar a su papá. Y eso lo llevó al caos. Una ocasión, él tenía una hermana. Bueno, él descubre que papá tiene muchas mujeres. David tiene muchas mujeres. Y descubre que su mamá es una de tantas mujeres. Primer decepción. ¿Cómo es feliz un muchacho que descubre que su papá tiene, no una, muchas mujeres más? Pero, y tiene muchos hermanos. Dice la Biblia que al menos por nombre se conocen como 19 o 20 hermanos, hijos de David, pero hijos de David. O sea, Absalón descubre que tiene casi 20 hermanos, 18. Tiene muchos hermanos, pero descubre que son hijos de otras mujeres. Él tenía una hermana total, se llamaba Tamar. Y él tenía, dentro de muchos, un medio hermano, se llamaba Amnón.
Y un día descubre que su medio hermano Amnón abusó de su hermana Tamar. Y le da mucho coraje. Y él quizá pensó, mi papá va a regañar a mi hermano Amnón. ¿Cómo se le ocurrió abusar de mi hermana? Pero él se empieza a decepcionar mucho. Mi papá no únicamente tiene muchas mujeres. Mi mamá es una de muchas. Descubre que David, el papá, nunca llamó la atención a su medio hermano Amnón por haber abusado de su hermana Tamar. ¿Cuánto esperó? Mi papá lo va a regañar y nunca lo hizo. Dice la Biblia que más o menos pasaron 2 años y David nunca reprendió a Amnón por lo que hizo con Tamar, su media hermana. Y Absalón estaba muy enojado. ¿Por qué mi papá no regaña a mi hermano, a mi medio hermano? Después de 2 años dice Absalón, yo voy a matar a mi hermano por lo que hizo mi hermano. Y se levanta y lo mata. Y sale huyendo, hermanos. Sale huyendo. Y dura ya en el exilio como 3 años. Y David nunca buscó a su hijo, Absalón. Y Absalón enojado. ¿Por qué mi papá no habla conmigo? ¿Por qué no hablamos de lo de Tamar? ¿Por qué no hablamos de que yo maté a mi medio hermano Amnón? Nunca habló. David nunca lo buscó. Hasta que un siervo del rey David le manda por Absalón y lo hace regresar a Jerusalén. Absalón regresa pensando, mi papá ahora sí va a hablar conmigo, vamos a arreglar cuentas. Pasan casi 2 años y David no buscaba a su hijo. ¿Se dan cuenta? Más o menos van casi 7 años, hermanos, en que el papá no le habla al hijo. Al final dice Absalón, bueno, ¿para qué me hicieron regresar si mi papá no quiere hablar conmigo? Y Absalón dice, voy a quemar un sembradío. Y Absalón quema un sembradío, y hasta entonces David lo manda a llamar. Porque Absalón mandó quemar un sembradío. Y de esa plática, ¿saben de qué hablaron? De nada. Y entonces Absalón sale muy molesto de esa reunión. En 7 años mi papá no me habla. Y cuando me manda a hablar porque mandé quemar un sembradío, voy a su presencia y no me dice nada. De esa reunión sale enojado. Y sale con una idea. ¿Saben cuál fue su idea? Voy a matar a mi papá. Y urde el plan, hermanos. O sea, ya lo saben. Se paraba en la puerta de la ciudad y preguntaba a todo el que iba entrando, ¿a qué vienes? Pues vengo a ver al rey. Ah, mira, yo soy hijo del rey, me llamo Absalón. Estaba guapísimo. ¿Cuál es tu problema? No, mira, mi problema es este y vengo con el rey. Mira, mi papá no te va a escuchar, está muy viejito. Si yo fuera el rey, yo te escucharía. Y empieza a ganar mucho pueblo. ¿Cuál es el objetivo de Absalón? Matar a su papá. Hasta que Absalón siente que ya tiene un ejército grande y se levanta nada más contra su papá. ¿Saben qué pasó? Dice la Biblia que el ejército de David le dice a David, salte porque vienen a matarte. Y David huye de Jerusalén. Hay un pasaje estremecedor. Dice que baja, porque Jerusalén estaba en el monte alto en Sión, baja y sube la cuesta de los olivos. Y dice la Biblia que va llorando porque su hijo Absalón lo quiere matar. Y se da el enfrentamiento. El ejército de David contra el ejército de Absalón. Usted sabe la historia. Absalón muere. Cuando ve que su ejército perdió, sale huyendo y su cabello se enreda en las ramas de un árbol y queda colgando. Ahí lo encuentran y ahí lo matan. Dice la Biblia que los soldados del rey David van y le dicen al rey David, Señor, lo que pasó a los que se levantan contra ti, les pasa lo mismo que a tú, que el que se acaba de levantar. David entiende que su hijo ha muerto. ¿Y saben qué hizo David? Comienza a llorar. Absalón, hijo mío, ¿por qué te moriste? Mejor yo. Sí, pero nunca le hablaste. En 7 años nunca lo buscaste y ahora estás llorando por él. Los soldados le dicen, mira David, tú estás mal. Arrepiéntete. ¿Por qué estás llorando por tu hijo si nunca le hablaste en 7 años? Hermanos, habrá familias o hijos así, que entre padres e hijos no se hablan, que el papá no le quiere hablar al hijo, o el hijo no quiere hablar con su papá por la razón que tú quieras.
Cosas así no pueden suceder, hermanos. Familia estable significa que tenemos hijos estables. Y un hijo estable significa que quiere mucho a su papá y quiere mucho a su mamá, a pesar de lo que pase. Hermanos, nuestros padres pueden tener errores, pueden tener deficiencias, pero por salud espiritual y emocional, nuestra tarea es, quiere mucho a tu papá, quiere mucho a tu mamá. A lo mejor papá no es como yo quiero que sea, o a lo mejor mamá no es como yo quiero que sea, pero nuestra tarea es amarlos. Hoy, hermanos, hay muchos jóvenes talentosos, carismáticos, guapos, pero que no quieren a su papá y a su mamá, y así no van a triunfar. Le pasó a Absalón. Cuando vengan las crisis, nos van a hacer pedazos. Entonces, hermanos, lo estamos entendiendo. Las crisis van a venir. Vivimos tiempos difíciles, pero la iglesia y Cristo necesitan familias estables. ¿Qué es una familia estable? Una familia donde todos vemos que mi papá quiere mucho a mi mamá y platican, dialogan. Hay problemas, pero platican. Y una familia donde mi papá quiere mamá y mi mamá respeta y quiere mucho a mi papá. Y se llevan bien, trabajan, platican, a pesar de que haya problemas. Familia estable, en segundo lugar, es con hijos estables, que respetan y quieren mucho a su papá y a su mamá. Pero para terminar, familia estable es aquella, el tercer punto, hermanos, que puede decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una familia estable es aquella que dice primero Dios, hermanos. El pasaje que tomamos como punto de Efesios 5, el verso 21 es lo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es que Dios es el que gobierna nuestra casa. Hay tantas familias que están sufriendo porque han echado a Dios de su casa. Dios ya no habita en esa familia. Entonces, ¿cómo queremos familia estable si ahí no está Dios? Nosotros debemos permitir que Dios ocupe el primer lugar en nuestra casa. Fe en Dios, confiar en Él, amar a Dios, servirle. Que en momentos como estos mi familia se una para estar unidos, aunque sea en línea, para estar con Dios. Y que si esta tarde la iglesia vuelve a unirse en línea, estar ahí otra vez. Parece increíble, hermanos. Pero hay muchas congregaciones que hay hermanos que asisten nada más en la mañana y en la tarde nunca asisten. Increíble. Hay hermanos que hoy, aunque la iglesia se reúna en línea mañana y tarde, nada más se unen en la mañana y dicen en la tarde, ¿por qué no? Si estamos en la casa, pues no sé, pero o sea, nos estamos demostrando que Dios no es el primer lugar. Entonces, familia estable es aquella que pone en primer lugar a Dios, que no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Una familia estable es aquella que sirve a Dios, que se apunta a las actividades, que está dispuesta a hablar bien de los hermanos. No hable mal de los hermanos, no hable mal del que predica, no hable mal de los que sirven en la iglesia. Vamos a amarnos unos a los otros para que Dios ocupe el primer lugar. Hermanos, espero que lo que hoy meditamos de alguna manera haya traído luz, hermanos, a nuestras vidas. Terminamos diciendo, hermanos, familias estables para tiempos difíciles. Dios merece familias estables. La iglesia merece familias estables. Y nosotros merecemos una familia estable para tiempos difíciles. Y hemos aprendido que las crisis siempre vendrán, que no las voy a poder evitar, que van a venir a mi vida, pero que lo importante es que mi familia permanezca en esa estabilidad. ¿Cómo? Padre que ama a mamá, mamá que ama a su esposo, a mi papá. Como hijos que aman a sus padres, como familias que ponen en primer lugar el amar y el servir a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga,
que Dios nos siga prosperando, que en estos momentos de crisis que estamos viviendo podamos como familia sentir el amor de Dios, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos sigue cuidando y cómo Dios, a pesar de esta adversidad que estamos pasando, está con nosotros. Y vamos a cruzar este desierto como el pueblo judío. Pudo cruzar el desierto de Canaán, perdón, de Egipto, Canaán, así nosotros. Y primero Dios, cuando esta adversidad pase, podremos seguir cantando a nuestro Dios, de que nos protegió y que nos cuidó en todo momento. Hermanos, que Dios los bendiga. Fue un placer para mí estar con ustedes, conocerles, aunque sea a través de este medio, y confiar en que lo que hemos estudiado de alguna manera ha sido de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Dejo el micrófono a nuestro hermano que nos está dirigiendo en esta reunión. Bueno, hermanos, qué tremenda bendición y bueno, es algo que nos desafía a todos, algo que nos va a llevar a la estabilidad. Recuérdense que la Escritura dice que el amor es el vínculo perfecto, hermanos. El amor es el vínculo perfecto. Así que, hermano Amaya, de casualidad, tendrá un par de minutos más para hacer unas preguntas que están surgiendo respecto al tema. ¿Sí, hermano? Okay. Sí, claro que sí. Entonces, por cuestión de orden, privacidad, hermanos, vamos a parar por aquí la grabación. Así que Dios te bendiga y te guarde a ti que estás viendo este video. Espero que sigas adelante confiando en el Señor. Y nosotros,